Amigos y amigas, buenos días, amigos de expectativa. Estamos en el día viernes 27 de octubre del año 2023, aquí ahora con nuestras entrevistas de semana para hablar de música, de arte, de literatura, en fin. Está con nosotros Nelson Chassis Negas, él es artista, es pintor, escritor, poeta. Y dicen, Nelson, que de poeta, música y loco tenemos un poco. Bienvenido, por favor. Bueno, siempre es un gusto. Para mí es un gusto estar contigo. Te conozco desde hace varios años y es lo más lindo estar con un comunicador social con experiencia, ¿no? Y se dice, pues, ¿no? De músico, poeta y loco, pues, todos tenemos un poco. Pero en realidad lo que pasa es que convivimos en ambientes poéticos, pero a veces no tenemos los suficientes ojos o sensibilidad para percibirlos. Porque ponte, yo como poeta salgo a la calle, le compro a una señora el mote, los chochos, y yo ya veo poesía, mis ojos de percepción son distintos a los de los demás. Entonces, es la única diferencia, ¿no? Entonces, si tomáramos conciencia desde niños y nos educasen en una percepción poética del mundo, todos nos sentiríamos totalmente familiarizados con la poesía. ¿Desde cuándo tú en este arte de escribir, de pintar, de hacer Yo te diría arte, que desde ¿no? niño, Desde ¿no? niño? Desde ¿Cómo viene tu niño. vinculación? Pero ya una vinculación más profesional empieza desde que estoy en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social, porque allí nos encontramos. Sí, soy estudiado de investigación, terminé mi carrera, soy investigador en comunicación social. Entonces, obviamente, en mi facultad se dio un fenómeno un poco extraño porque en realidad mi curso más parecía un curso de artistas que de comunicadores sociales, porque todos estaban involucrados con la pintura, la danza, el teatro. De artes, Y no. Vivía al lado, sí, tomaba muchas clases, pero por gusto, no porque estaba matriculado ahí. ¿Y Estaba tus padres matriculado en tenían comunicación vinculación social. artística o cómo? No, ninguno de mis padres, apenas sé por referencias que me contaba mi padre, porque mi abuelo nunca le conocí, sé que él cantaba andar recitando versos o andaba con una guitarra como trovador, y que se repetía porque decía mi padre que se sabía todo el libro de las mil y una noches en su cabeza, que debió haber sido el único libro que lo leo a conciencia, y como antes tú sabes, ¿no? No había las facilidades de la radio, la televisión menos. Entonces, la memoria, la conversa, la oratoria, la oralidad, era la forma más adecuada de comunicarse con el público. Muy bien. Tú dices, si no llegaste a comprender la vida, deberías al menos disfrutar la muerte. A ver, cuéntanos un poco esta poesía en arte y aparte. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que los seres humanos ni siquiera tenemos una conciencia para vivir. Peor vamos a tener esa conciencia para vivir. O sea, el vivir es una experiencia para la que tú no estás preparado. Vas aprendiendo en el camino, en el proceso. Lo mismo que para ser padre, para ser madre o para ser ingeniero. Tú a medida de las experiencias con que te vas relacionando, es lo que vas aprendiendo, dilucidando, trayendo las mejores comprensiones de las cosas. Pero hay personas que en realidad tú les ves, parece que vivieran, pero yo digo vegetan, porque se pasan haciendo una rutina totalmente mecánica todos los días, ¿no? Repetitiva, y más parece que vivieran en una cárcel, ¿no? Cuando la vida es lo que tengo que hacer, me voy por caminos distintos, porque las experiencias son distintas, ¿no? Por supuesto. Exacto, entonces la vida debería ser un experimento de cada día. Un experimento de cada día. Los materiales son los mismos. Lo que llaman rutina, todos los días amanece, atardece, anochece. Todos los días tienes que levantarte, cepillarte los dientes, peinarte, ducharte, en fin. Todos los días tienes que vestirte. Parecería que ese es un mecanismo rutinario, pero no. Si es que tú haces la diferencia, todo cambia, porque son tus comportamientos los que cambian los mismos hábitos, ¿me comprendes? Entonces, en ese sentido, a lo que tú me preguntabas, ¿no? Uno tiene que aprender a disfrutar la muerte, verás. La muerte nos va a suceder a todos. Es un hecho natural, ¿no? Es irremediable. Verás, el día en que nacemos empezamos la cola para morir. Ya. Cada día que pasa cuando la gente dice, yo celebro mi cumpleaños, te equivocas. Yo le digo, usted está cumpliendo años, usted está con un año menos de vida en este mundo, que es diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo, nosotros deberíamos aprender a planificar, a aceptar la muerte y hacer de la muerte una fiesta, no un velorio. Como dicen. Por supuesto, ¿no? Ah, sí, hay algunas gentes que lo hacen celebrado en culturas, ya mismo se celebra el Día de los Muertos, que es famosísimo en México, tú que lo has mencionado, ¿no? Pero individualmente también existió el que fue el gurú de los hippies,
el gran Timothy Leary, que fue un psicólogo de Harvard, que es el que empezó a hacerles el uso de alucinógenos, la música, todos los rockeros desde Pink Floyd, todos ellos le conocieron, era el gurú de todos, se llamaba Timothy Leary. Él al final de sus días en los años 90 dijo esto, ¿no? De que en realidad uno no tiene posibilidad alguna de después decir, así voy a vivir, la vida es inesperada, espontánea, pero yo sí voy a planificar cómo me voy a morir, dijo. Y se rodeó sus últimos tiempos de amigos, hizo fiestas, y o sea, la pasaba re bien. Los últimos 2 años de él fueron de disfrute. Entonces dijo, yo quiero morir así, viviendo, disfrutando. Estamos compartiendo esta entrevista con Enzo Cis Venegas desde la heladería Rosalía, la atención reverencial de Tiberio Vázquez, ¿no? Buena atención, los helados hechos artesanalmente, helados de paila, muy clásicos. Estamos compartiendo este diálogo con Nelson Villasís. Entonces tú a la muerte tomas de la forma más natural. De la forma más natural, porque no hay otra forma de tomar. Es más, yo te digo, verás, la última enseñanza que aprendí de la muerte fue de mi padre. Mi padre murió en el 2015 y murió frente a mí. Él dijo, verá, tenía una exposición ese día, estaba preocupado, ya iba a suspender, sí, 2015. Tenía en la Laguna Mall, hice en todo el centro comercial una exposición, y mi padre me dijo, yo te enseñé que lo primero son las responsabilidades. El muerto, muerto está, y el vivo, que siga la fiesta. Eso me dijo. Yo alcancé, me esperó, regresé, le encantaba hacer ejercicio, y en su cama hizo ejercicio. Y luego llamó a todos, pidió disculpas si había cometido un exceso o algo. Pocos días antes hizo lo mismo con enfermeros conocidos. Dijo que nadie es perfecto, que a lo mejor un día tuve mal carácter, discutimos algo. Imagínate qué bonita manera. Cerró sus ojos. Imagínate, esa paz, sí, esa paz es muy raro en las personas que podamos tener. Entonces yo les digo, así deberíamos morir, ¿no? Pero aunque claro, yo no como mi padre, yo te juro que yo hago una fiesta. Yo creo que disfrutando es la mejor manera de irse. Hay una expresión, Nelson, que he escuchado por allí, que dice, el hombre no sabe vivir, tiene miedo a morir, ¿no? Facundo Cabral, dice, exactamente, sí. Ahora, Facundo Cabral, ya que tú mencionas... Nacer no pide, vivir no puede y morir no quiere. Así es la frase, muy bien. Nelson, precisamente Facundo decía que uno vive esclavo de los objetos. Él no tenía vehículo, no tenía casa, vivía en hoteles del mundo, ¿no? Ni tenía esposa. Bueno, se murió en un accidente aviatorio su esposa y su hija. Por lo tanto, no hay que ser esclavo de lo material. Sí. Eso. Lo que pasa, no, es que tú apegarte, verás, no puedes ser esclavo ni de lo material ni de lo afectivo. Todo es prestado, todo está de paso. O sea, por ejemplo, si tú tienes hijos, Jaime, tus hijos son prestados por la vida y luego se marcharán, tomarán su propio camino, ¿me comprendes? Lo mismo puede pasar con una esposa por diferentes causas. A lo mejor ya no se entienden, se divorcian, o a lo mejor la persona fallece y te deja. La vida es así, nos cambia de sitio a cada instante, entonces no podemos aferrarnos a nada. Porque fíjate, ¿qué pasaría si el mundo se estacionaría en un mismo día y en un mismo año para siempre? Carecería de sentido existir, pues. Ahora, entonces tenemos que no aferrarnos a nada. ¿Hay vida después de esta vida? Es decir, después de la muerte. Es un tema que nadie ha regresado para corroborarnos y decirnos así fue. O sea, no. Pero si me dices en mi pensamiento, te digo, lo más probable es que sí. Si nos basamos en la ley fundamental de la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Tu cuerpo igual, cuando tú mueres te pudres, pero en realidad ese cuerpo podrido es un banquete para los gusanos. Y los gusanos, verás, son los que se desplazan a los suelos, fertilizan las plantas, los frutos. Entonces, fíjate, el proceso de la vida sigue continuo. Y a lo mejor dentro de esos alimentos, ingestas, animales que intervienen, perros, gatos, ratones o pollos, yo qué sé, da la casualidad de que se juntan nuevamente un sinnúmero de células que traen un nuevo ser humano a este mundo y tiene mucho del que vos fuiste, pero ya no puede ser el mismo, porque las circunstancias han cambiado. Pero hay gente que cree que yo igualito voy a regresar. Físicamente. No, ni mentalmente ni espiritualmente. ¿Y el alma? ¿Qué piensas tú del alma? En eso te digo, eso es lo que le llaman alma a algunos, ¿no? Pero en el sentido ponte de los sabios orientales le llaman conciencia, ¿no? Porque hay algo que tú no puedes ver. Lao Tse lo dice en su famoso libro, el Tao Te Ching, ¿no? Lo que puede ser nombrado no es el Tao. Lo que tiene nombre no es el Tao. Lo que tiene forma no es el Tao. Lo que tiene cuerpo no es el Tao. Y se refiere a lo que tú estás preguntando, el alma.
Hay algo que no se puede ver, no se puede palpar, no se puede tocar, pero de que está ahí. O sea, por ejemplo, tú y yo tenemos este traje, este cuerpo, hermano. El traje prestado, ¿no? Pero realmente vos eres lo que estás sintiendo, pensando, hablando desde adentro. ¿Y eso cómo lo vemos? Y eso es lo que decidieron llamarle alma, pero otros decidieron llamarle conciencia. Entonces, eso está mutando, transformándose, creciendo. Por eso lo más probable es que quizás pasamos a otra dimensión. No es que exista la muerte, exacto, como nosotros la concebimos. Lo más probable es que tomamos otras dimensiones, ¿no? Porque va migrando esta conciencia, va yéndose hacia otro sitio. Y tal vez a veces puede tomar, como dicen los hindúes, ¿no?, la forma de una planta, de un animal o de un árbol. Nadie sabe. Eso no, nadie ha regresado a contarnos. Pero lo más probable es que así sea, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. ¿Y qué piensas tú del cielo? ¿Hay cielo o no? El Si hay cielo, cielo, hay infierno. verás, el Ya. cielo y el infierno lo creas tú. Algún día, Puede haber fíjate que mismo. había un samurái. Él era el campeón de los guerreros samurái. Era tan temido que el mismísimo emperador lo respetaba y le hacía los honores, de tan famoso que era, de lo capaz que era con su espada. Y él un día fue donde un maestro zen, y los maestros zen son un poco raros. Y le dijo: maestro, existe el cielo, existe el infierno, ¿qué me puedes decir acerca de eso? Y le dijo: ¿y tú quién eres para preguntarme semejante cosa? Y dijo: yo soy un samurái, le dijo. Y no solo un samurái común, soy un jefe de samurái. Le dijo: tú con esa cara, si más pareces un pordiosero, le dijo. Entonces él se enojó, desenvainó la espada, ¿no? Y le dijo: has abierto las puertas del infierno. Entonces comprendió el mensaje, guardó y le hizo una reverencia y dijo: ahora has abierto las puertas del cielo. Es decir, la decisión de que si quieres vivir en el cielo y el infierno es tuya. No es un castigo ni de Dios ni del diablo. Es un asunto muy tuyo. Tú haz malas cosas y vas a pagar las consecuencias. Hiere a la gente, mata a la gente, traiciona a la gente y verás que la vida te las cobra. Si tú le quitas la esposa a alguien, a ti te va a pasar lo mismo. No lo dudes. ¿Te acuerdas tú? Lo que siembras cosechas. ¿Te acuerdas tú cuando la gente, y tú lo mencionas en tus escritos, cuando la gente pagaba por leer? ¿Te acuerdas? Por supuesto. En las esquinas había... Tú viviste también esa época, ¿no? Yo fui de la última generación que viví esa época, ¿no? Porque íbamos a los kioscos de alquiler, que era fabuloso, hermano. Y hacíamos cola. De Memín. Exacto. ¿Te acuerdas lo que le preguntaba? ¿Qué tal está la revista? Que ella iba leyendo y le tocaba esperar a uno. Y pagaba. Hacer cola. Y a veces prestaban y tú devolvías, ¿no? Exacto. Y soñaba uno con que, chuta, ya llegue el otro capítulo la próxima semana. ¡Qué emoción!, ¿no? Porque eran historias largas, era una novela. Ajá. Era una novela completa, pero además había, ¿te acuerdas?, selecciones, unos pequeños folletitos así, para quienes, sí, cosas por el estilo, sí, para que los que quieran consultar algo más, igual como eran kioscos que donde no estaban como las bibliotecas, ¿no? Pero sí tenían algunos elementos donde podías, y lo tomabas como un hobby y como una diversión, no como un castigo. Claro. ¿Y te acuerdas tú cuando había bibliotecas? Es decir, claro, la gente iba a las bibliotecas, hoy ya no están vacías. Claro. ¿Qué está pasando? El tema, imagínate, como dicen los españoles, uno iba a ligar muchas veces a la biblioteca. ¿Ya? O uno iba a verle a las chicas que le gustan, ¿no? Porque sabía que les habían mandado la consulta. ¿Qué consulta? Mira, y era hermoso, ¿no? Porque a veces, como estaba prohibido hacer bulla en la biblioteca, hasta con los papelitos te ingeniabas a mandar, a escribir, ¿no? O a compartir un libro, y yo te lo presto, y yo lo tomé antes que tú, y ya te ganabas el aprecio. Entonces, socializábamos, ¿no? Y era hermoso. Y ahora ya no se lee mucho como antes, ¿no? Porque el mundo nos ha ido deteriorando, ¿no? Pues nos han reducido la comunicación a poquísimas palabras. Fíjate que una persona normal, común y corriente, al menos debería usar unas 700 a 800 palabras. Y se ha hecho investigaciones serias que se dice que no se usan ni 300. Y hay alguien que fue más crítico y dijo que en Ecuador no se llegan a usar ni 120. Imagínate, ¿en dónde estamos? Cuando una persona común debería usar de promedio al menos unas 800 palabras. Porque cuando ya es un comunicador social, por lo menos debe ser unos 2 o 3 mil. Imagínate, y un escritor debería pasar de unas 5.000 palabras en el uso. Entonces, hemos ido deteriorando porque ya han aparecido los emoticones, los símbolos, o sea, y hay otras cosas. Todo se simplifica, ¿no? Exacto, se simplifica, pero también se tergiversa. Por eso de las redes sociales. Exacto, hemos dado una vulgaridad al lenguaje enfermiza, ¿no? Y ahora peor con ese problema que existen de los famosos, de estos lenguajes inclusivos,
que es una completa barbarie, y eso lo hace por desconocimiento del idioma y del lenguaje, porque hay suficientes palabras para no tener que ser ni machista ni cosas por eso. Qué bueno. Recuerdo que tú en eso quizás hiciste body art, ¿no? Sí, muchos Pintura años. en el cuerpo. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, en realidad eso yo empecé desde el año 1995. Pero sí, ya mucho tiempo. De a poco fui creciendo, se hicieron muchos escándalos, ¿no? Porque ver Hubo cuerpos escándalo, desnudos, ¿no? claro. Es que no estaban acostumbrados. Sí, sobre todo cuando le pinté a mi prima, que era concejal en ese tiempo, Andrea Casarro, un escándalo Sí. fabuloso, ¿no? Sí, claro, porque fue aquí en el que era Teatro del Banco Central, que hoy es el Teatro del Ministerio de Cultura, Sí, sí, sí. y evidentemente hubo psicólogos, programas, radios, cantidad de gente, ¿no? Pero el rato de asistir era que veas, fueron hasta con larga vista, y tuve que mandar a poner cadenas en la puerta del teatro de demasiada gente que había. No, este fue en el Banco Central. Otro hice en el Gran Colombia. Otro hice, sí, también de bodear. Entonces siempre, eso lo hice en su momento como porque yo siempre he sido un defensor de la vida y de las expresiones de la vida natural. Porque fíjate, cuando yo pinto un lienzo, la gente puede ir, mirar, descifrar los códigos, entender, darle su significado, está en su libertad. Pero en cambio con un cuadro no puedes dialogar. En cambio, con un ser vivo, aparte que está pintado, la obra de arte está frente a tus ojos, le puedes abrazar, sonreír, dar un beso, despedirte, tomar un café, lo que sea. Entonces es mágico, ¿no? A pesar de que es algo efímero, porque dura un ratito, se vayan y se fue, pues. Pero la vida misma es efímera, nada dura para siempre. ¿Y Andrea qué dijo de esta experiencia? Para ella fue un reto, fue muy emocionante y sobre todo tuvo la valentía y decisión, ¿no? Porque fíjate, era en ese tiempo una autoridad política y frente a todos esos escándalos. Pero bueno, yo he pintado a más de 800 mujeres en realidad, en muchos lados. ¿Y cuál es el contexto de la pintura, el dibujo, el contenido? Sabes que yo siempre le he dejado fluir naturalmente ese día. No he sido de los que ha estado planificando. Ese rato, porque me he solido usar un micrófono, como tú conoces de los corbateros, ¿no? Entonces, generalmente mientras pinto, he dicho poesía y también he montado espectáculos con danza, con músicos, para que el espectáculo sea entretenido, pues. Porque un rato ya bonito ver lo que pinto, unos 10 minutos, pero terminarías aburriéndote. Entonces tiene que haber diversas artes en escena, proyecciones, videos, danzas, ¿no? Claro. ¿Y tú, Nelson, te acordarías en este momento de alguna poesía tuya, unas dos estrofas, por lo menos, a ver, para que nuestros amigos... Para tratar de no acordarme, mejor leamos. Muy bien, ya está aquí tu libro llamado... Sí, ese es mi último libro que se llama Fuera poetas, no hay vacantes. ¿No? No hay vacantes para poetas. Sí, este recién empieza, ¿no? A ver. A ver. De un verso en la 100 se quitó lo poeta. Vaya didáctica palabra o fatídica grafía que en su patilla diestra hizo grajos de niebla, con nudillos expeditos entre metáforas y dedos, sin echar mano al cuento, con palmas crispadas, pulgar e índice en su punto, con un soneto de léxico se dio el tiro de gracia. ¿Quién podría imaginar que para hacer poesía no se requiere título de poeta, ni sendosa verso al ego, ni vanidad en membresía? Basta un botón de cerezo en efímera primavera. Muy bien. ¿Cómo es tu poesía? ¿Tiene rima, verso? ¿En dónde se cataloga? ¿Cómo se le califica? Yo tengo una fusión bastante especial, porque si bien mi verso se llama verso libre, es decir, no sigue la estructura métricas ni el respeto de lo que tiene el soneto, pero sí, en cambio, he estudiado mucho lo que tiene que ver las décimas, los sonetos. ¿Por qué? Por la musicalidad, que es algo que se ha perdido en la poesía. La gente, en nombre de hacer verso libre, escribe cualquier tontería. No, yo guardo la musicalidad, porque todo en la vida, fíjate, el músico que se coja la guitarra y comienza a hacer tan, tiene que haber un ritmo, pues tiene que haber una armonía. Lo mismo en el lenguaje, tiene que haber un ritmo y tiene que haber una armonía. Si no, no tendría sentido, eso ya no es poesía. Entonces la exigencia es vasta y respeto muchísimo a todos los escritores clásicos, los estudio, sé cómo escribir literatura clásica, pero mi propuesta es totalmente artística y el artista que es propositivo, innovador, transformador, o sea, crea algo que es distinto, ¿no? Que es mucho más personal, propio. ¿Y a qué momento, a qué hora tú escribes? ¿A qué momento viene la musa de la inspiración?
no digo la como, ¿no? La musa U. visita en los momentos menos esperados. O sea, te voy a dar una respuesta. ¿La noche o la verás, mañana? como cuando Albert Einstein le preguntaban que cómo se le ocurrió la fórmula de la idea de la relatividad, relatividad. la teoría, ¿no? Y él dijo, la verdad es que me pasé años en el laboratorio despejando fórmulas, resolviendo matemáticas altas, no encontraba. Pero un día, mientras tuve que realizar un viaje para realizar una conferencia, tomé el tren. Y mientras me iba desplazando en el tren, veía cómo se movían los árboles a velocidad. Y ahí es lo que pensé, masa por velocidad. Entonces le ocurrió ese momento. Entonces, lo mismo sucede con el poeta. A veces tú estás viajando, tú estás escuchando una bonita canción, ¿no? O escuchando a un compañero, como en el caso que eres tú en la radio, que nos comparte algo. Y estás, así brilla, es como que llovieran estrellas y vienen las palabras a ti solas en tu búsqueda. Entonces tú tienes esa capacidad de capturarlas. Por eso es que un buen poeta le has de ver que antes se andaba con una libretita, ¿no? Si no se buscaba cómo anotarse, aunque sea en la mano, la idea. Hoy por hoy el celular es nuestro cómplice, ¿no? Estamos ahí rapidito anotando cualquier idea o verso. ¿Pero en qué tiempo se demora en hacer una poesía? ¿Te demoras tú? Eso. Es variable, una hora, es tanto como en la pintura. Hay poemas que pueden suceder en 3 minutos, pero hay poemas que te puedes llevar 3 meses. O sea, dependiendo. No te llega entonces la inspiración. Pero además, en mi caso, verás, yo no puedo hacer un poema en 2 minutos, porque soy una persona que soy investigador, creo que eso heredó de mi profesión. Me gusta investigar todo. O sea, si yo voy a escribir un poema sobre la muerte, primero quiero saber qué era la muerte para los sumerios, qué era para los egipcios, qué era para los a los asiáticos, qué es para los musulmanes, qué es para los cristianos, cómo se celebra la muerte en México, cómo se celebra la muerte en Corea del Sur. Entonces, fíjate, es un reto total cómo se celebra la fiesta de la muerte en los africanos, ¿no? Porque ellos siempre fueron de celebración. E inclusive indagando, porque hay casos que no sé si tú conocías que, por ejemplo, hace 100 años al muerto no es que lo metían en la ataúd aquí en Ibarra, sino lo arreglaban y le sentaban al frente para que la gente vaya a verle. Entonces, imagínate, ¿no? Eso en Corea también hay esa costumbre. Hay poquísimos ya quedan gente que hasta por asuntos morales que tienen ellos, es un arte desvestir al muerto para que nunca nadie le vea desnudo. Y le vuelvan a vestir. Y luego lo maquillan, pero 10 veces mejor de cómo era en vida, y lo ponen al frente para que todos lo miren, lo saluden, le den su última despedida. Entonces, fíjate, esas cosas muy poca gente conoce. Pero si yo a través de un poema, de un cuento, de un ensayo, comienzo a comunicarlas, estoy a la vez aportando también con datos educativos. Claro, ¿no? Y tú, claro, dices muchos mensajes. En tu obra, por ejemplo, señalas que para ser político no se necesita tener cerebro. No, pues, a ver. Es que no es que lo que tú necesitas exactamente, como decirte, el uso de tu cerebro en el sentido de decir de intelecto, me refiero, ¿no? Sino tu cerebro en las facultades de percepción. Porque verás, nosotros tenemos 2 lóbulos cerebrales, uno derecho y uno izquierdo, ¿no es cierto? El lóbulo izquierdo controla la parte analítica, la parte derecha de tu cuerpo, la parte racional. Y el otro lóbulo, el derecho, controla la parte psíquica y la parte espiritual. Los japoneses descubrieron que vivimos en un mundo de tanto raciocinio que hemos bloqueado este lóbulo cerebral. Y ellos le han llamado inteligencia de ruptura. Es decir, verás, ellos para dibujar no hacen viéndote así, sino de cabeza, para desarrollar el otro lóbulo, inclusive al escribir. Y ponte, aprenden matemáticas, las aprenden al derecho, a la inversa y hacia los costados. O sea, es como que yo te dijera, a ver, vamos a hacer tabla del 3. Empiezo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Después voy al revés, 21, 18, porque sé que las cosas van para adelante, van para atrás o van para un lado. Entonces, fíjate, se desarrolla otro tipo de capacidades. Bueno, ya tenemos en eso los peladitos de Qué gusto, gracias. Gracias a Laura Rosalía, muy amable señorita. Estamos con algo típico de nuestra ciudad. Es el lado de Paila, ¿no? Tantos años, la tradición de Ibarra. La tradición de Ibarra. Es un referente de Ibarra. Por supuesto, por supuesto. ¿De qué estábamos conversando antes? Por favor, sigue. Es lo que yo te decía. Pues, de la muerte hablaba, ¿no? En ese sentido. Los egipcios, por ejemplo, tienen esto de claro, la momificación, ¿no? La momificación, e inclusive ellos momificaban a los gatos, ¿no? Porque los gatos eran un animal sagrado. Para ellos. Sí, pero además India, ¿no? Las investigaciones han demostrado que así se preservan los cuerpos. Da una capacidad energética porque la pirámide concentra energía, magnetismo y obviamente la preservación de los cuerpos. Por eso las pirámides de Egipto. Exacto.
No es que hicieron, de locos. digo, ¿quién haría los extraterrestres? No, o ellos mismos. Eso es imposible que sepamos a ciencia cierta. Pero es obvio que, verás, no, ¿Tú crees? lo que pasa es que aquí hay una confusión, ¿no? A ver, La gente piensa que el ser humano de antes era un idiota que vivía en las cavernas. No es así. Por ejemplo, tú cuando descubres a Herón, fíjate, Herón hace, le decían Herón el sabio, ¿no? Hace 2500 años, él descubrió las puertas automáticas, cosa que se volvió a reinventar en 1970. ¿Qué significa eso? Usted ha visto que cuando va al centro comercial, un hotel, se abren solitas las puertas. automáticamente. Exacto. Pero eso hoy funciona con electricidad. Herón lo hizo con agua, con vapor de agua y temperaturas cambiantes, entre frío y calor. Entonces, obviamente, él hizo en el templo de Artemis, imagínate, que eran unas puertas como que te hablara de unos 8 pisos aquí de alto. ¿Cómo abrir esas puertas? Pero él aplicando la ciencia lo hizo. O ponte Arquímedes que era muy temido, ¿no? Él dijo, los romanos es un ejército más fuerte que el nuestro, pero vienen con sus embarcaciones que eran con grandes telas, como se hacían las embarcaciones de antes. Y él hizo los espejos y creó como una especie de rayo láser que quemaba las naves. Entonces, fíjate, la inteligencia y las capacidades humanas ya estuvieron evolucionando. Pero desde que se inventó la tecnología, la electricidad, este tipo de cosas modernas, ellos fueron tapando esos conocimientos, porque si no, nosotros resolveríamos cosas sin necesidad de estar usando tanto aparato eléctrico, ¿me comprendes? Entonces, a ellos les conviene que nosotros usemos sus tecnologías y que no conozcamos las que sí usaban los antiguos. Pero sí me respondiste sobre que para ser político no se necesita el cerebro. Ah, lo de político. La verdad es que, verás, lo que necesitas para ser político es astucia. Y lo que me refiero es a la ironía de decir que los políticos de ahora son como los Bad Bunny modernos de la música. Tú te has dado cuenta que hablan cantidad de tonterías, cantidad de payasadas, TikTokers, vulgaridades. No dicen absolutamente nada. Son gente cada vez menos preparada, menos estudiada, menos informada. De ahí que les ves cometer errores horrendos, ¿no? Una candidata aquí decía que Xuxupín es una provincia, ¿no? Cuando no es así. Ya, entonces, fíjate, y que Chón es una parroquia, dijo la misma candidata. Entonces, imagínate a los niveles a los que estamos llegando, ¿no? Personas que hablan de cualquier tontería porque consideran que los poblaciones son sumamente ignorantes. No, político, no, para nada. Muy bien. Ser demagogos, astutos, mentirosos. ¿Por qué tú pusiste, como mejor dicho, preguntabas o afirmabas qué es lo público y qué es lo privado? ¿Alguna experiencia en lo público? Lo que pasa es que, verás, atención, ¿no? la gente tiene una confusión aquí porque ellos creen que todo lo público es lo social, lo gratuito. No es tan así. No es tan así. Y han confundido eso creyendo que el Estado es una institución pública. El Estado no es ninguna institución pública, es una institución privada. Por eso es que a ti los servicios públicos que te ofrecen de agua potable, de luz, te lo cobran, te lo facturan, tienes que pagar. Todo lo que llaman servicios públicos están facturados. Y todo, a ver, hasta el helado que aquí consumimos, así no creas, hay un impuesto. Pero es que entonces, privado, ¿no? Entonces, el Estado es una gran dictadura, totalmente privada. Sea lo que sea Estado socialista o Estado capitalista, no me refiero a eso. Monopolio, ¿no? Es un monopolio de las libertades humanas para beneficio de los políticos. Y la energía eléctrica escasa en estos días por el tema de los estacionamientos también refleja que hay monopolio de ese servicio porque no hay otras alternativas. Este es un diálogo con Edson Villasís, autor de algunos libros de poesía, entre ellos Fuera poetas, no hay vacantes para tú vas a recibir un premio y reconocimiento, recibiste al mérito literario en Argentina. Cuéntanos sí. de esa. Sí, exactamente, estoy desplazándome primeros días de noviembre para allá, a una bellísima ciudad que se llama Paraná. Es una ciudad arquitectónicamente bastante parecida a Quito, de 1,5 millones de habitantes. Entonces, Paraná, sí, entonces allá voy a recibir el premio por la Sociedad de Escritores de Entre Ríos, que organizan el 8º encuentro latinoamericano de escritores. Entonces yo voy como el invitado especial, ¿no? Entonces evidentemente voy a recibir el premio, pero voy a dar unos 2 recitales de poesía, voy a dictar una conferencia, voy a realizar un taller.
Entonces son varias actividades. Luego de ahí me regreso para Buenos Aires y luego para Ecuador, que también Bueno, hago un par de actividades culturales. también tú vas a formar parte de la revista internacional Alma América, director, dice, ¿no? Cuéntanos. Bueno, yo escribo en la revista Alma América Internacional que circula desde España para 21 países de Iberoamérica desde hace 4 años. Pero ahora me han dado el nombramiento como director. Soy Qué el bueno. director de todos los articulistas y todas las gestiones que se realizan en los 21 países. Entonces, y a través de esto, de lo que regreso justo de Argentina, y asumo oficialmente ya la tarea, ¿no? Claro, es una tarea compleja porque fíjate, el diseñador está en Argentina, el recopilador está en México, entonces me toca trabajar con un equipo internacional. Y a través de eso, al último, se llega ya a la conclusión Qué del bueno. producto final, donde llega a España. Te felicito. Te han dicho el gurú del escándalo. A ver, ¿por qué? ¿Haces Porque, escándalo o qué? porque mis actos, mis obras creativas no han sido normales. O sea, no han sido lo que el Atípicas, público espera, anormales. son atípicas, Ya. son totalmente diferentes. Yo no repito lo que otros hacen, sino trato de crear mis propias interpretaciones e ideas. Entonces, fíjate, por ejemplo, algún momento yo hice una exposición de pintura en cuya entrada hice el lienzo de una mujer desnuda, pero con la propiedad de que en la parte de su sexo, es decir, en la parte sexual, que ya saben a qué me refiero, estaba hecho un cepo, Parte íntima, ¿no? estaba hecho un cepo, una urna, Ya. como esos antiguos cepos cuando de niños reuníamos las monedas, ¿no? Ay, ay, ay. Y la obra se llamaba Prostíbulo, y yo puse un mensaje irónico donde decía, deposita esta moneda, ¿no? Entonces, y la obra decía ahí clarito, prostíbulo, y decía, lo mismo que te dio la vida, te devuelve la comida, tenía un mensaje abajo. Y sabes que hubo gente que puso la moneda. Y ahí no fue cuando un curita o un sacerdote te puso la Biblia o algo así. ¿Cómo es Ah, esa no, anécdota? Ah, eso fue cuando yo presenté un recital de una hora. cuerpos pintados aquí en el Banco Central también. Hubo alguien que era de una determinada, no quiero herir de sus sentimientos, ¿no? Pero de determinada secta. Y él vino y me dijo, oh, le veo a usted tan atrevido, es capaz de firmar el libro de Dios. Le dije, con todo gusto, porque Dios debe estar alegre, le digo. Alegre de que alguien le llene de color, de creatividad y de arte. Y no hay nada de malo en eso. Entonces, fíjate, hay gente que a veces cree que lo sagrado está en las letras que están ahí. Yo les he dicho, verán, los sagrados son sus acciones. Yo que saco con que usted esté disque leyendo la libra, porque tampoco la leí, yo me he leído 4 veces entera. Entonces te digo, y luego sus actos están envidiando, criticando, ofendiendo, estafando, ¿qué sacamos con eso? Entonces yo les digo, Dios es una acción, algo de obra, ¿no? De creencias, oraciones. Jesús es verbo no sustantivo. Claro, como decía en ese sentido Arjona, ¿no? el recordado. Es decir, hay que practicar lo que se pregona. Por supuesto. Pero además no hay que tener conflicto, porque ponte, yo en ese sentido no tengo religión, que sí, pero soy espiritual, respeto a todas, ¿me comprendes? A mí no me interesa si usted es musulmán o es ateo o es jainista o es zoroastro o es hinduista, porque para mí lo más importante es que usted sea un ser humano y lo respeto como ser humano. ¿Qué piensas tú de lo que está ocurriendo en Israel? Ese sector del mundo donde se repiten ya las guerras. Esto de Israel solo nos demuestra lo pésima que es la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas. La ONU, ya. La ONU es quien le dio una territorialidad, tantas cosas. En el 45, ¿no? Pero no resolvió nada. Israel, ya. Más bien creó un conflicto más grande. Y luego hay determinadas potencias, me da pena decirlo, no son sus habitantes, Estados Unidos es un país maravilloso, muy emprendedor, son sus gobiernos, los políticos de Estados Unidos les tienen muchos intereses ahí, porque son manipulados por fabricantes de armas, por gente de finanzas, entonces ellos lucran. Sabes que cada guerra ellos se hacen más millonarios. Es al revés. Ellos, claro. Pero pierden vidas de seres humanos. No les importa. Esta gente que muera negocio, con tal que nosotros ganemos dinero, esta gente que
muera nomás. No es como hay gente que dice, el asunto es que el pueblo de Dios, fíjese, verá, debe entender una cosa. En Israel no hay cristianos. Es más, Netanyahu dictó leyes para perseguir y apresar a los que prediquen sobre Jesús. Es decir, en Israel hasta se apresa a los que hablan de Jesús, imagínense. Ya. Pero debe entender algo, el 73% de su población es judía. Discúlpame la broma, pero era que les quiten un poco de conflicto. Porque fíjate, ¿qué sacamos? Le quitamos lo que era de Palestina y le damos a Israel. Eso es lo que sirve. Por eso es el conflicto, por eso es la ira, por eso es el resentimiento. Los palestinos no disculpan que les hayan quitado su territorio. Y esto va a seguir de largo. Y van a seguir lucrando. Los que sabemos van a seguir haciéndose millonarios. No es como la paz que se logró entre Ecuador y Perú hace 25 años. Verás, hay un caso bien extraño. A mí no me gusta hablar de tendencias políticas, ¿no? Ni de sistemas, pero te voy a explicar algo. Estados Unidos vino 40 años armando Arabia Saudita, porque supuestamente tenía su enemigo que era Irán. ¿Ya? Pero sucede que en estos 40 años no hizo nada diplomático por resolver ese conflicto. Parece que estaba lucrando mucho. A ratos vendía a Irán, a otros ratos vendía escudos, armas a Arabia Saudita. Sucede que llegaron los chinos. Y los chinos dijeron, a nosotros no nos interesan ni las creencias políticas ni nada. Lo que nos interesa son los negocios. Y para que haya buenos negocios necesitamos que esos dos haya buenas. Y raro. Las gestiones diplomáticas que hace el gobierno chino resolvieron ese conflicto en menos de 3 meses. Y ahora Irán y Arabia Saudita son cómplices. Son los grandes amigos. Entonces, ¿cómo se puede lograr? Entonces, hay naciones que creo que no les interesa resolver conflictos. Ellos viven de los conflictos. Pero hay otros que, en cambio, por situaciones de mercado, no es que diga que China lo hace de bonito, no. Ellos piensan en sus intereses, pero ven en interés económico. Como no van a robar, dicen, no, aquí hay un potencial de capital, que necesitamos ese capital para que nuestro país esté rico. Pero los otros, en cambio, ¿qué es lo que pasa? Necesita que se peleen, porque mientras ellos están peleando, vienen y les roban. Roban los minerales, les roban. Como el país esté entretenido y diciendo, necesito armas, muy bien, dame tu oro, dame tu petróleo, dame esto. Descaradamente roban. Entonces, en ese sentido, demostraron los chinos, al menos en lo diplomático, que están mucho más evolucionados que Occidente. Muy bien, tengo dos objetivos finales a Nelson Villasís, que nos hace agua a los helados de Rosalía, con la atención de Colegio Vázquez aquí en el centro de la ciudad, muy cerca de los estudios de radio. Algo leí en una publicación tuya en red social que hablabas acerca de las personas que alaban o pierden su dignidad cuando defienden a un político, algo así, decía tú, ¿no? El artista. Ahora, ¿cómo es eso? Eso exactamente me refería al artista. Ya, Verás, el artista puede hablar de política, es normal. Todo artista habla de política, pero eso no implica defender a un caudillo, a un líder. Comunicador también. Claro, por supuesto. Pero que estés defendiendo a un líder, a un partido y a un movimiento, vos ya no eres ni periodista ni artista. Pierdes tu dignidad. Exacto. Entonces, ¿cómo va a haber esa parcialidad tan deshonesta? Eso es lo que yo critico. Entonces, tú ya no eres artista ni eres periodista. No digo que exista la neutralidad, eso no existe. Tienes tu simpatía, pero tus preguntas deberían ser estructuradas como para ser abiertas. Y hasta si quieres, manifiéstale a tu candidato tu pensamiento distinto, pero respétalo. Y dale la oportunidad de que aprender de él y decirle, a ver, muéstreme cómo usted va a hacer esto con el empleo, con nuestros derivados energéticos, con tantas cosas que hay. Por ejemplo, fíjate, en las últimas elecciones yo no he visto unas preguntas tan malas como las que hizo el Consejo Nacional Electoral. Estamos en un periodo crítico de cambios en el mundo. En este momento estamos en un periodo crítico. Tú sabes que el dinero digital, que se llama economía no fungible, ya está impuesto en el mundo. Y Ecuador se va a terminar dando. Eso quisiéramos saber. ¿Cómo va a ser nuestro dinero? No, nuestra agenda digital, nuestro dinero electrónico se llama eso. No es criptomoneda, es dinero electrónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Porque verás, hay la tendencia de que Occidente está preparando una moneda digital, pero con fecha de caducidad. Es decir, tú cobras tu dinero, recibes tu mensual y dice, solo tiene para gastarse hasta diciembre.
por Si no ejemplo. se gasta, se lleva, como quien te dijera, aquí el Estado. Es decir, ¿Ya? se Y regresa al además, Estado, ponte, ¿cierto? ¿qué es lo que pasa con esta moneda? Yo tengo mi dinero digital en el celular, pero ahora yo voy a comprarle a mi señora que yo le compraba, ponte, me voy a Natabuela y una señora del campo que me vende los choclos, porque para mi gusto son más ricos. No voy a poder comprarle, porque el rato que compro va a decir, no está autorizado para realizar esa compra, porque no está en la cadena de proveedores que van a proteger su salud, y eso es un sinnúmero de mentiras, ¿me comprendes? Para que te obliguen a comprar a las grandes cadenas. Entonces van a anular con los pequeños, ¿me comprendes? Te van a dejar sin dinero a ti, porque te van a tener sancionado, te van a decir, ah, tú quieres comprar, no está autorizado. Como una tarjeta, ¿no? Claro, de Es, censura, va a servir de claro, censura, para censurarte todo. Por eso es que nos han preparado con las redes sociales a la censura. Todos los días, no sé si a ti ya te pasaría, yo sin cometer un error me censuraron otra vez 24 horas. sientes eso. Y yo mandé en una red social, mandé la queja 1000 veces, no hacen caso, ellos no No hay leen nada, respuesta, no hay respuesta. no hay respuesta. Nelson, ha sido un grato placer compartir contigo. Yo me despido y te dejo para que disfrutes tu helado y también, amigos y amigas, un mensaje final, por favor, con expectativa, mi estimado Nelson. Bye. Bueno, siempre es un gusto, Jaime, haber estado contigo y con la ciudadanía y tan lindo programa. Y les dejo la mensaje únicamente de que vivan la vida poéticamente, es decir, disfrutando, bailando, cantando, sin cohibirse de mayor cosa, porque la vida es linda. Lo único que les digo, no hagan daño a nadie.